Muy buenas tardes. Soy estudiante de la carrera de Criminalística del primer semestre paralelo A. Mi nombre es John Alexander Tirado Martínez. Abogado Galo Guzmán, docente de la asignatura de Realidad Nacional y Diversidad Cultural. Este video trata sobre el impacto y los logros de los movimientos feministas que han venido presentando en años pasados y han venido evolucionando de manera significativamente en la actualidad. A continuación vamos a hablar sobre los movimientos feministas del Ecuador. Ha sido fundamental para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Durante más de un siglo, las mujeres han luchado para obtener derechos que antes los eran negados, como el acceso a la educación, la participación política y la protección frente a la violencia. Uno de los hechos más importantes ocurrió en 1924, cuando Matilde Hidalgo se convirtió en la primera mujer en votar en América Latina, marcando un hito histórico para el país y para toda la región. En la actualidad, organizaciones como Surcuna y Fundación Desafío continúan defendiendo los derechos de las mujeres y han contribuido a importantes avances legales, como la tipificación del femicidio y la creación de leyes para prevenir y erradicar la violencia de género. Por otro lado, Zoila Ugarte fue una de las primeras mujeres en defender públicamente la igualdad de derechos. Nació en 1864 y se destacó como periodista, escritora y educadora en una época en la que las mujeres tenían muy pocas oportunidades de participar en la vida intelectual y política del país. En 1905 fundó la revista Mujer, considerada una de las primeras publicaciones feministas del Ecuador. A través de esta revista promovió la educación femenina, la autonomía intelectual y la participación de las mujeres en la sociedad. Zoila Ugarte fue una de las primeras mujeres en defender públicamente la igualdad de derechos en Ecuador. En 1905 fundó la revista Mujer, considerada una de las primeras publicaciones feministas del Ecuador. A través de esta revista promovió la educación femenina, la autonomía intelectual y la participación de las mujeres en la sociedad. Por otro lado, personas como Matilde Hidalgo es una de las mujeres más importantes en la historia del Ecuador y de América Latina. Su mayor aporte ocurrió en 1924, cuando solicitó inscribirse en el registro electoral y ejerció su derecho al voto. Gracias a este hecho, Ecuador se convirtió en el primer país en América Latina en permitir que las mujeres ecuatorianas participaran en elecciones nacionales. Matilde ocupó cargos públicos y contribuyó en la educación y la participación política femenina. Su legado demuestra que la perseverancia y la lucha por la igualdad pueden transformar a la sociedad. Acontecimientos que marcaron un antes y un después de la historia de los derechos de las mujeres, porque se reconoció su plena ciudadanía y fortaleció la democracia en el país. Dolores Cacuango fue una de las líderes sociales más importantes del Ecuador. Nació en 1881 en Cayambe y decidió su vida a defender a los derechos de los pueblos indígenas, de los campesinos y de las mujeres. Desde su propia experiencia de pobreza y discriminación, denunció los abusos que sufrían las comunidades indígenas en las haciendas y exigió mejores condiciones de vida. Su lucha demostró que la igualdad de género también debía incluir la justicia social y el respeto a la diversidad cultural. El legado de Dolores Cacuango amplió el movimiento feminista ecuatoriano al incorporar las voces de las mujeres indígenas. Su ejemplo sigue siendo un símbolo de resistencia, dignidad y lucha por una sociedad más justa e inclusiva. De esta manera tenemos el sufragio femenino de 1924,
es uno de los acontecimientos más importantes en la historia del Ecuador y del movimiento feminista. Esta situación cambió gracias a Matilde Hidalgo, quien solicitó inscribirse en el registro electoral. Después de revisar la legislación, las autoridades reconocieron que no existía ninguna norma que prohibiera el voto femenino. Como resultado, Ecuador se convirtió en el primer país de América Latina en permitir que las mujeres ejercieran su derecho al voto. Este hecho no solo tuvo un valor jurídico, sino también un enorme significado social y político, porque reconoció a las mujeres como ciudadanas con igualdad de derechos. Además, este avance fortaleció la democracia ecuatoriana y sirvió de inspiración para otros países latinoamericanos. Desde entonces, las mujeres han tenido una participación cada vez más importante en la política y en la construcción de un país. En la actualidad, movimientos feministas ecuatorianos sigue siendo una fuerza muy importante en la defensa de los derechos de las mujeres. Entre las organizaciones más destacadas se encuentran Surcuna, que ofrece apoyo jurídico y acompañamiento a mujeres y niñas. Además, brindan ayuda directa. Estas organizaciones realizan campañas de sensibilización e impulsación de reformas legales y políticas públicas para proteger mejor los derechos de las mujeres. El feminismo contemporáneo también incorpora las experiencias de mujeres indígenas afroecuatorianas, rurales y jóvenes, promoviendo una visión más inclusiva. Y por último tenemos el movimiento feminista ecuatoriano. Ha obtenido un impacto muy importante en la creación de leyes y políticas públicas que protegen los derechos de las mujeres. Uno de los avances más relevantes fue la Constitución del Ecuador de 2008, que reconoce la igualdad entre hombres y mujeres y prohíbe cualquier forma de discriminación. Otro logro fundamental es la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que establece mecanismos de prevención, atención y protección para las víctimas de violencia de género. Además, el Código Inorgánico Penal incorporó el femicidio como delito, permitiendo sancionar de esta manera las formas más graves de violencia contra las mujeres.